Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Géminis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra casa astrológica o lo es vuestra persona, yo os animo a que escuchéis esta lectura que tendrá consejos maravillosos. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona que tanto amas vuelva o esté contigo para siempre, yo puedo hacerlo. Debéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños aquí y ahora, sin tener que esperar. La vida es una cuestión de elecciones, amigos. Y bien, Géminis, voy a pasar a tu lectura. Los que ya me conocéis y los que estáis aquí nuevos en el canal o es la primera vez que me veis, voy a utilizar 4 barajas. 2 de ellas son mis oráculos, que están basados en el tarot y con 120 cartas. Mucha información sobre vuestra persona y cómo sentís vosotros, qué sucederá en el amor y en otras áreas de vuestra vida. Estas las voy a dejar a un lado, amigos míos, para utilizarlas después. Y como veis, este es el primer oráculo que yo empezaré. Amigos, vamos a obtener todos los consejos que necesitáis. Sabremos cómo está tu persona, alma, llama gemela. Es para todas las situaciones de pareja. Tanto estéis ahora en una relación estable, queráis información sobre vuestro exmujer, exmarido, sea esa persona tan especial con la que estáis chateando en la distancia y todavía no os conocéis, o alguien que es para vosotros tan importante que amáis desde hace 20 o 30 años, o queréis encontrar el amor. Vamos a obtener todas las respuestas y más para Géminis. Yo ya os he dicho, amigos míos, que mi sol está en Sagitario, mi ascendente Géminis, y estoy muy marcada por él. Siempre estoy haciendo algo diferente. Así sois los geminianos y geminianas. Muy artísticos y creativos también. Bien, Géminis, lo primero que haré es sacar unas iniciales. Las bien, las mezclaré, amigos míos. Ya. Para Géminis, estas son para vosotros. La Z, la T, la D, la V, la S, la G, la F, la O, la N y la J. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Géminis, voy a empezar con tu lectura. Os recuerdo, amigos míos, que todas son atemporales, aunque yo esté enfocándola en esta semana de mayo, próximos 3 meses. Las lecturas, y como yo lo hago, siempre estoy pidiendo que lleguen a los que las necesitáis, aquellos que amáis y que deseáis estar en una relación con amor, estabilidad para toda la vida. Y eso es posible. Solo debéis de imaginarlo y soñarlo. Y como sabéis, yo voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y a mis arcángeles, para que me den para vosotros, Géminis, luz, verdad y justicia. Y también, como siempre pido, fuera de las lecturas cuando estoy limpiando las cartas, es que os traigan la unión. Y ahora sí, Géminis, voy a empezar. Voy a preguntar, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo, también la próxima y los siguientes 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Veamos cómo estarán tus energías, esa persona especial en la que tanto piensas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Yo estoy sintiendo desde hace tiempo, Géminis, que van a ocurrir cambios extraordinarios. Es mi intuición. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? Géminis, mirad, las 2 primeras cartas para vosotros. Hay una persona que os está buscando desesperadamente y además que tiene muchos recuerdos con todos vosotros. Pueden ser físicos, que hayáis estado ya con esta persona haciendo viajes, estando en un hogar, puede ser tu exmujer, tu exmarido, pero es alguien que se acuerda mucho de ti. Estas 2 cartas son las primeras.
Siempre, como os digo, la primera es fundamental para mí. Recuerdos. ¿Y qué tienes que recordar además de estas fotos que estás seguramente viendo en tu móvil? Que esta persona, mirad aquí, hay una bola del mundo como tiene también en el 2 de bastos. Te está mirando. Eso es lo que quiere hacer contigo, ayudarte en lo que necesites. Quiere tenderte su mano. Aquí hay muchos mensajes, chat que habéis tenido con esta persona, cara a cara o en internet. ¿Os habéis visto por cam? Y tenéis muchos archivos. Pueden ser canciones, fotografías de lugares a los que os gustaría ir. ¿Alguna vez habéis pensado dónde querríais tener esa luna de miel? Muchos también estoy sintiendo por esta carta que os podríais estar moviendo, hacer viajes con vuestra persona o que él o ella se desplacen. Yo quiero que sigáis hacia adelante porque es una carta de recuerdos, de nostalgia, de sentir el pasado, como un grandioso 6 de copas, de mucho amor, como cuando erais niños. Recuerda quién eras, pero no en esta vida, sino en las anteriores, quién eras como alma y por qué pactaste con él o con ella. Por eso estáis aquí viendo estas tiradas, amigos míos, porque queréis respuestas y yo lo he vivido, por eso os lo puedo decir, y tantas personas que están en el mundo. Esta persona está aquí, mirándote muy de cerca a través de las redes sociales y en su móvil, en su ordenador, sintiendo todas las cosas que habéis hecho juntos o que podríais hacer. Recuerda, amor mío, que estoy aquí para ti. Maravilloso, Géminis. Búsqueda. ¿Veis a esta chica? Está subiendo una escalera como si intentase alcanzar un piso, un edificio, escalar más alto. Y él está aquí, tendiéndote su mano para ayudarte. Él sabe lo que estás haciendo en este momento, sea que puedan ser metas profesionales, estés haciendo cambios en tu vida personal. Él lo sabe y se siente muy orgulloso de ti y quiere decirte que si necesitas algo, porque para esta persona representa ser su mujer, su marido. Estoy hablando de almas y llamas gemelas, no de una relación esporádica, fugaz, algo que se deshace en el tiempo como si fuera un amor líquido. No, hablo de la fundación. Y esta persona te ve así, mira, tiene, aunque no lo veáis en esta fotografía, cómo estará él, pendiente de todo lo que haces, todo lo que tú representas para él es su vida. Tú eres su prioridad. Géminis, empezamos con una lectura muy intensa de alguien que te está vigilando y que se va a acercar. Si ya no lo ha hecho, vais a recibir un mensaje, una comunicación. Hay aquí, y estoy sintiendo, porque no me guío simplemente por las cartas, sino por mi intuición, que habéis chateado o habéis hablado frente a frente. Hay algunas palabras, frases que para ti son unos recuerdos muy importantes, Géminis, que están en tu cabeza como lo que representas, el aire. También son importantes para él. Muchas cosas en común que tenéis. Recuerda quién eres. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis. Este encuentro buscado. Géminis, ahora sentía una energía, porque aquí iban a salir muchísimas cartas, energía de hablar. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Géminis, alguien que te echa mucho de menos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis. Y veamos estas 2 cartas que han saltado. Tengo 4 cartas que han saltado en pares. Compromiso, as de pentáculos, lo que vengo a ofrecerte. Te estoy buscando, amor mío, para estar contigo aquí, en este palio nupcial, y que tanto me gusta y que yo puse en este as, porque representa todo lo material y también místico, espiritual, como un 4 de bastos. Aunque no lo sea específicamente esta carta, porque me habla de 4 bastos que son elementos naturales de la tierra que están clavados en el fondo, donde ya hay asentamiento, la fundición de la que yo os estaba hablando. Aquí hay progresos y materializar vuestra relación con los 3 signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Lo tenéis como ascendente, signo lunar, lo es vuestra persona, porque esto es lo que viene a ofrecerte, Géminis, una relación consolidada, matrimonio. Mirad qué foto tan bonita, con velas, con un ambiente romántico, donde quiere pedirte la mano.
e incluso ofrecerte ya el anillo y casarse contigo, porque os lo he dicho, yo ya siento las cartas, recuerda, y recuerda quiénes éramos hace vidas pasadas. Si habéis tenido alguna hipnosis o sueños, que los sueños son la cuarta dimensión y os están afirmando, trayendo esos recuerdos de vuelta para que confiéis en quiénes sois, hacedlo. Porque podéis estar sentados aquí en esta playa o en el lugar que queráis, con esta persona, en un restaurante, en vuestra casa, y que se disponga a ofrecerte lo que tú tanto deseas, su cuerpo material y su alma para la eternidad, aunque este pacto es entre los dos desde hace mucho tiempo. Vas a recibir todo lo que te mereces de la vida, Géminis, además materialmente. Hazte pentáculos. Maravilloso. Primeros signos para vosotros. Todos los signos de tierra. Siguiente carta, amigos, Géminis. ¿Qué está ocurriendo con vosotros? Porque cada tirada es sorprendente y única. Y estoy muy agradecida por todos los comentarios, todo el cariño que me estáis dando en cada vídeo. Pero es que estoy sintiendo con Géminis que algo muy, muy grande está a punto de suceder, de cambiar en poco tiempo. Intimidad. Tengo al lado a dos personas que están juntas y duchándose, amándose, haciendo el amor. Aquí hay muchas fantasías, sensualidad plena. Y esta persona, no puedo leerlo todo, pero está fantaseando contigo en privado sobre lo que le gustaría hacer. Y con esta carta de recuerdos también, viendo tus fotos, le encanta cómo eres físicamente, también como persona. Pero yo estoy hablando ahora del cuerpo material y de todos esos placeres que a todos nos gustan. Tu alma o llama gemela te observan secretamente. Búsqueda. Y quieren experimentar contigo todos aquellos placeres donde no poner límites. Como somos adultos, siempre que sea consensuado, amigos míos, podéis hacer lo que deseéis. Y así se siente él contigo, como si estuviera completamente obnubilado, que podría tener los ojos abiertos pero estar en otro mundo. Así eres tú, como una bella mujer, como una reina, como una diosa, como se siente como la fuerza contigo. Y que tú le estás tocando su pecho. ¿Te has sentido así con esta persona? ¿Has tenido esta fantasía? ¿Has conseguido dominarle en el buen sentido de la palabra? Porque tú eres poderosa para él. Le encantas y le fascinas. Es que aquí hay una pasión muy grande, Géminis. Recuerdos, aquí este as de pentáculos, te estoy buscando y además quiero esta intimidad contigo. ¿Qué representa la intimidad para vosotros los Géminis? Entregaros completamente, porque yo sé que no simplemente queréis estar haciendo el amor, sino conseguir el éxtasis, como si pudieses fundirte con su alma. Él quiere estar dentro de ti. Cuando digo dentro de ti, no es simplemente dentro de tu cuerpo, sino en ti, en tu corazón, en cada pensamiento que tengas. Quiere estar para ti en este mundo. Por eso habéis vuelto. Así se siente esta persona cerca de ti, con una proposición real, y yo ya siento que luna de miel, viajes. Algo que será inesperado, porque esta persona es un gran estratega con esta carta de búsqueda. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis? Va a haber muchos días de pasión, amigos míos. Aquí hay tensión sensual que se ha ido acumulando durante mucho tiempo. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos... Amigos míos, esta carta casi iba a salir volando fuera de la mesa. ¿Os lo vais a creer o no, Géminis? Tengo aquí salto infinito. Maravillosa. El loco. 0. Esto me está hablando de Acuario, Urano. Un nuevo comienzo para todos vosotros. Una persona que va a romper las reglas. Se va a tirar al abismo, como hace directamente el loco, que representa a un niño, a un adolescente.
Puede que vuestra persona, aunque tenga 40, 50, 60, yo no me estoy refiriendo a la edad, sino al espíritu, a su alma. Se siente mucho más joven esta persona. Puede que le guste hacer deporte, sea muy idealista, tenga muchos sueños, proyectos en su vida en cuanto a sus negocios, a sus hijos, su familia. Es alguien que aspira a más y desea hacer este viaje contigo. As de pentáculos, mirad qué maravilla. ¿Hacia dónde salta el loco? Número 0, que representa el infinito. Es un número potencial que acompaña a otros, que nos habla de Dios, y que es como las sefirás o como el 3 de copas, representándome círculos donde me habla de equilibrio y de ciclos que van a ir comenzando para vosotros y vais a conseguir más a medida que avancéis en esta relación. Cuando tenía las de pentáculos os iba a decir algo, que es el número 1, que representa un nuevo comienzo, con el loco también. Y este número 1 está en Keter, la sefirá, que me habla del cosmos infinito y del chakra corona. ¿Veis lo hermoso que es? También me está dando aquí otra indicación. Si aquí tenía un círculo, aquí tengo un arco. En la carta original, Dios nos dio un jardín del Edén, este precioso as de pentáculos, y nos dijo, ahora tendréis que cruzar ese umbral, como lo haréis vosotros, para tener esta nueva experiencia con vuestra persona. Pero si alguna vez os sentís mal, yo estaré aquí, en vuestro jardín, en nuestro pequeño jardín, para que aquí te consueles conmigo. Nunca os dejaré solos, pero ya es momento de que avancéis. Eso es lo que quiere para todos nosotros, y de que alcancemos lo que deseamos en la vida, la verdad, el amor, todas nuestras ganancias materiales, todo debe estar en equilibrio, y lo vais a tener con estas fantásticas cartas. Aquí con el planeta Urano, que como os he dicho muchas veces, es un planeta con una personalidad muy arriesgada, que va a desafiar a los siguientes y sobre todo a Saturno, y va a decirle, ahora las reglas las quiero fijar yo, vamos a cambiarlo, y es lo que va a hacer tu persona. No le importará dejar atrás un trabajo, una antigua relación, pero ahora sabe que eres tú con la persona con la que debe de estar. Va a haber futuro. Como veis aquí, tu gemelo está decidido a tener una relación contigo. Saltad vosotras, porque si uno no salta de este precipicio, no podemos ser capaces de amar. Hacedlo incondicionalmente y sin miedo. Lo que debéis soltar son las dudas, amigos míos. Creed en vuestros sueños. Géminis, una tirada que me está dejando sin aliento. El loco. Voy a poner aquí a Acuario, un signo de aire como vosotros. Y el loco es una carta estupenda en todo el tarot, porque a pesar de que el loco no tiene todavía todo el conocimiento, lo arriesga todo, porque si no salimos de nuestra zona de confort no podemos conseguir nada. Es él el que se habla, el que se mueve por todas las sefirás o sefirot del árbol de la vida. Él, a quien primero encuentra, es al mago, capaz de realizar nuestros sueños. Completad vuestros ciclos de la vida, seguid aprendiendo. Ahora os merecéis lo que habéis sembrado, Géminis. Bien, Géminis, ¿qué más os puedo decir con esta gran aventura que vais a disfrutar? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis? Si todos fuéramos como este loco, como este niño que llevamos en nuestro interior, nunca hemos dejado de ser niñas ni niños. Y creíamos entonces, éramos idealistas. Teníamos sueños y aunque fueran algo disparatados, podían ser reales. ¿Por qué a veces hemos perdido esa ilusión? Recuperadla con el loco, sed como él. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? También hay posibilidades aquí con este as, con este 0, esta intimidad de tener niños, una familia. ¿Qué le depara Géminis en el amor? Y voy a sacar alguna carta más porque, amigos, esto es muy claro. En el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? ¿Qué le depara a Géminis en el amor? 4 de copas, alguien que se sintió muy mal y que en este momento está como estuviera fracturado, como esta carta, así, roto, porque hubo un rechazo en un pasado. 4 de copas, que es Cáncer, y sacaré alguna carta más. Así es como se siente tu persona,
Desea otra vez recibir todo tu amor, lo que le ofreciste. Y todas sus experiencias que ha tenido en el pasado o incluso en este presente no son satisfactorias para él. Otras personas no llenan sus vacíos. Y sí, uno se puede sentir vacío cuando no está con su alma o llama gemela, aunque las relaciones todas, amigos míos, aunque sean kármicas, sean importantes porque nos ayudan a crecer y aprender, tener otro bagaje en la vida. Nuestro destino de volver a esta tierra y nuestro sentido de vivir aquí es estar con la persona con la que pactamos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? Una carta más. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Muchas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Ahora ha habido un tiempo con el ermitaño, Virgo, de soledad y aislamiento. 2 cartas que me podrían estar hablando de pasado, incluso momentos de su presente. ¿Qué le depara a Géminis en el amor? Amigos míos, 5 de bastos, allego y muchos celos por parte de esta persona. Siente que tiene que competir contigo. Base de la baraja, deseos inconfesables, la carta del diablo, Capricornio, Saturno, lo más material. Así se siente él contigo, como si fuera un esclavo. Y no es así, en mi baraja no tiene esa connotación adictiva como en el diablo, que pueden ser otras cosas. No, aquí se siente adicto a ti, pero tú también estás pensando en esta persona también íntimamente todo el tiempo. Él te desea, quiere estar contigo ya, con mucha impaciencia. Si ha tenido encuentros sensuales contigo, los recuerda muy bien y se excita en privado. Ya sabéis que vosotros dos os atraéis como si fuerais un imán. Eres muy poderosa, te sientes así. Mirad cómo está esta chica, que parece que es más grande que él. Y él está aquí, apoyado en su pecho. En esta otra carta, ella toca su corazón, su pecho. Así es lo que representáis para esta persona. Diferencias. La carta de la templanza, Sagitario. Estoy hablando de Júpiter y de comunicación, también de guías espirituales, de diferencias que podáis tener entre vosotros dos. Pueden ser de edad, de país, de cultura, y eso no va a importar. Creedlo, os lo he dicho. Aquí hay almas, pueden ser ángeles, que os apoyen en esta relación a través de los sueños. Por eso os envían mensajes, por eso veis secuencias numéricas. Confiad en la templanza, porque va a haber sanación y equilibrio y comunicación con 2 jarras que tiene este maravilloso ángel, arcángel San Gabriel. Y yo siento que va a ser alguien que puede comunicarse por un WhatsApp, pero más bien será frente a frente esta comunicación. Despertar espiritual, lo habéis sentido desde que conociste a esta persona y puede ser que no fuese al primer segundo, amigos míos. O algunos os despertasteis al cabo de unos meses, otros en años, pero sabéis que es tan especial que estáis aquí con este propósito. Amigos míos, todo esto va a llegar para vosotros. Voy a dejar esta baraja aquí. Y así es como se siente tu persona. 4 de copas, Cáncer. Hubo un rechazo. Ha habido momentos de soledad también con el ermitaño. Esta persona ha tenido que reflexionar sobre su vida y alcanzar sabiduría con Virgo. Son etapas, pero también siento con estas cartas y todo lo que yo tengo aquí delante, porque son energías, no se puede interpretar simplemente una carta o 2, que esta persona se siente así. Hay huecos en su vida que debe de estar llenando y que tú le haces falta. Se siente fracturado, con dolor, sí, también con lágrimas. Debéis acompañarle en este viaje, amigas mías. Voy a dejar aquí estas cartas y poner los signos de Sagitario en la templanza. Decidme si vuestra persona lo es. Capricornio con la carta del diablo, con esta pasión desenfrenada. Cáncer, 4 de copas. Y tengo aquí también a Virgo. Leo con el 5 de bastos. Un hombre que yo no siento que sea tan orgulloso. No tengo aquí unas cartas que me estén mostrando que es alguien que se sienta con tanto poder. No, lo tenéis más vosotras sobre él.
pero siente que hay más competidores. Y esto si lo está viendo en redes sociales, si sois una mujer, un hombre, que sois muy guapo, atractivo, sociable, que podéis tener más solicitudes, esto le frena. No le gusta tener que competir con nadie más. Aquí hay conflictos y sentimientos que están reprimidos. Celos, como os he dicho. Tiene conflictos también para expresar lo que siente por ti. Espera que deje su orgullo y se libere de su control. No es cuestión de luchar, no es cuestión de tener ego, porque para amar no se puede tener, debemos de abandonarlo, sí, aunque nos cueste. Yo siempre digo que tenemos que tener una buena autoestima, jamás ego. Eso es simplemente ¿para qué? Para adornarnos físicamente o mentalmente, para que nos adulen. No, no lo necesitamos. El amor no es eso, es estar juntos, compenetrados y apoyándoos. Eso es amor, quererse en las buenas etapas y las que no lo sean. Y cuidar de ambos. Tu persona se acercará a ti. Mirad, unas cartas magníficas. Y ahora voy a sacar mi baraja de mensajes y quiero saber qué palabras hay dentro del corazón de esta persona y qué te quiere decir Géminis. ¿Qué mensajes tiene para Géminis? ¿Qué mensajes de amor tiene esta persona para Géminis? ¿Qué mensajes? Veamos, amigos míos. Añoranza, ceguera. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Géminis? A ver, ¿qué más siente? ¿Le habéis regalado algo a esta persona? Puede que no todo sea algo físico. Una canción enviada a través de un WhatsApp, de un TikTok o de Instagram. Algún poema que le hayáis hecho. Hay algo que él tiene y recuerda de ti. Estas han saltado y casi ni me lo esperaba. Tengo aquí base de la baraja y aquí tengo ceguera, tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas, tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Ahí teníamos la carta de soledad, del ermitaño, y aquí ceguera. Estoy atrapado por mi indecisión, dame tiempo, pero si no me esperas lo entenderé. Tiene que resolver sus propios conflictos. Hay viajes que debemos hacer solos, amigos míos. Conexión. Siento una profunda y extraña conexión contigo que no me deja avanzar. Por muy frío que me muestre, tú estás en mi mente todo el tiempo, como un rey de espadas, Acuario. Y sí, sí tiene responsabilidades. Puede ser un hombre familiar, que ya haya tenido hijos, que tenga nietos, negocios, alguien que tenga que ocuparse incluso de los problemas que tengan otros alrededor, de amigos suyos. Es alguien que atiende muchas necesidades. Y aún así, su mente, como la de Acuario, permanece en ti todo este tiempo. No, no es que no sienta nada por ti. Es que está tomando una estrategia. ¿De acuerdo? Almas y llamas gemelas. Nuestra conexión es divina. Al conocerte, mi vida se transformó por completo y fui capaz de ser un hombre mejor, como en la carta de despertar espiritual. Porque cuando ya sabemos quiénes somos y por qué estamos aquí y quién es esa persona a quien hemos conocido, entonces nuestra vida cobra sentido y empezamos a transformarnos. Tú lo has hecho, Géminis, y esta persona también, gracias a ti. Mensaje 8 de bastos, Sagitario, estoy llegando, sorpresa, estoy escribiéndote un mensaje, alguien que lo puede hacer por WhatsApp, pero yo estoy sintiendo, amigos, que esta persona vais a tenerla dentro de poco, en estos 3 meses, cara a cara. Y aquí voy a leeros, añoranza, aún guardo con felicidad tu último regalo. Puede ser algo que esté tocando mientras que piensa en ti, fantasea o que ve en su móvil. Que sea algo que piense, a ella o a él le encantaba en este lugar o me gustaría hacer este viaje, ¿por qué no hice esto con ella? Esto le está llenando. Diversión. Me gustaría pasar un día en la playa contigo. Verte nadar acelera mi corazón que estaba en la carta de intimidad, en la carta del diablo. Mirad, por eso yo hice esta carta. Esto tiene un sentido, amigos míos. Es lo que yo os decía, esta persona quiere vivir contigo aventuras y planes que habéis hecho juntos y que todavía no pudisteis hacer por algún motivo. Puede ser un viaje o que quisierais compraros una casa, tener un objetivo. Esta persona viene a dártelo. Cuando yo hice la carta de la diversión, amigos, me encanta el mar, pero el mar representa nuestras emociones, por eso lo puse ahí.
tu corazón, qué sentís cuando lo tenéis cerca, cuando pensáis en él, porque hay unas señales, no unas señales de que vuestro corazón está muy bien, sino de que lo podéis sentir como vuestro chakra del corazón. Estáis unidos con esta persona. Mirad, su pecho, tu pecho, juntos, ¿entendéis? No es que le acelere el corazón porque está excitado, no, sino porque está junto a ti y ya sabe que está a salvo, como tú estás con él, cuidada y protegida. Amigos míos, qué maravilla. Y aquí, hogar, el Papa, Tauro, ¿querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer, ante Dios y ante el mundo. Y estáis recibiendo esta comunicación también extrasensorial entre el cielo y la tierra, como es el Papa, figura espiritual. Tened fe, creed en vuestros sueños, recordad quiénes sois. Y todo aquello que imagináis, como estáis viendo aquí, puede ser real. Quiero que vuestros pensamientos sean positivos. Las cartas nos dicen la verdad y nos aconsejan lo mejor para todos nosotros. Aquí tengo a Tauro, muchísimos signos, por lo que veo. Y ahora sí, voy a sacar una carta de esta baraja de sirenas que me gusta mucho para vosotros. Y veremos qué nos dice más. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Géminis. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Géminis, ¿qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3? Y aquí han saltado muchas cartas. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos? Y esta carta ha salido sola. Tengo aquí, vuelven a repetirse las cartas, 4 de copas, la torre, vienen cambios muy muy grandes porque aquí tengo a Escorpio y aquí tengo a Cáncer. De nuevo esta persona se siente así, mirad, en un día que vosotros le ofrecisteis vuestro corazón o esta concha y fuisteis rechazados, ha habido etapas de separación, pero ahora hay un retorno y con grandes cambios, verdades que saldrán a la luz también con la torre. Es una carta muy positiva. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? Amigos, hoy están las cartas, voy a cogerlas. Mirad, tengo aquí muchísimas cartas, amigos míos, amigos. Tengo aquí cómo se siente. Voy a coger estas cartas. ¿Y qué tengo en la base de la baraja? 9 de espadas, una persona que no puede dormir, que sufre, que tiene mucha soledad. Yo ya veía esos vacíos y no es que el ermitaño me esté hablando de que está en profunda soledad y llorando, pero puedo sentir la energía de cada carta porque tiene muchas aristas. Así se siente tu persona, va a haber comunicación con la justicia y una reparación aquí con Libra. Se siente mal sobre todo por las noches. Y aquí tenía un 6 de copas que me está hablando de Escorpios, como desde la primera carta. ¿Recuerdas? Aquí hace muchos años y vidas pasadas que os amáis. Mirad, aquí hay 6 copas que él quiere entregarte llenas de amor, con muchas flores para ti. ¿Te gustan las flores? Y ella tiene aquí como una flor, como si fuera una estrellita de mar. Aquí le está pidiendo la mano, igual que en esta carta del compromiso. Mirad, muy parecidas. Voy a por ti, sin ti estoy perdido. Hay personas aquí con este 5 de espadas, que estoy hablando de Acuario, reina de espadas, que es Libra. Aconsejaos por ella, porque aquí hay personas que no tienen tan buena intención. Alejaos, porque son competitivas. Puede ser alguien que esté detrás de vuestra persona o que no os quiera aconsejar bien. Huid de esta energía y guiaos por la reina de espadas. Puede ser alguien a vuestro alrededor, una amiga, vuestra madre, una buena consejera que os digan, esta persona no os conviene. Tengo aquí cómo se siente. Tenía 9 de espadas y 5 de copas. Mucha tristeza y melancolía por vuestra pérdida. Mirad cómo está esta sirena, con estas copas derramadas y muy triste. ¿Veis este río y este puente? Es muy similar a Rider White. Hay 2 copas levantadas. Todavía hay esperanza. Cruzadlo. El río simboliza nuestra vida, también el de vuestra persona. Aquí sigue habiendo flores que me representan la fuerza y la esperanza. Y el agua que se ha vertido de estas copas
no es agua, es como si fuera sangre, pero yo aquí le doy una connotación muy positiva. Rojo me está hablando de amor y de pasión también. Cruzad el puente y llegad a vuestra casa de nuevo. Así es como está sintiéndose, mirad, mucha tristeza y melancolía. En duelo, 5 de copas, Escorpio. 9 de espadas, Géminis. Caballero de bastos, voy a por ti con mucha sensualidad, con todo mi basto. Es una persona que posiblemente ya conocéis, que viene de este pasado y viene impetuoso. Como habéis visto, con una carga muy erótica, sensual, lujuriosa, con muchos deseos ardientes y ganas de aventuras. ¿Veis cómo va aquí? Tiene el caballo casi ahogado. Así está tu persona también. Y bien, Géminis, ahora sí voy a sacar una carta de esta baraja. A ver qué más tiene que decirme, porque ya sabemos cómo se encuentra esta persona sin ti, que vuestra separación le hace sufrir mucho. Hay lágrimas, lágrimas. El 5 de copas, 3 de espadas, son cartas que duelen, amigos míos. ¿Qué le depara a Géminis? El 5 de pentáculos también, todos los 5, ya sabéis, conflictos. ¿Qué le depara a Géminis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Géminis? Ya le voy a sacar una carta de aquí porque normalmente tardan mucho en saltar. Géminis, voy a ver tu energía, Géminis, Géminis, Géminis. Aquí hay sufrimiento. Yo puedo sentir la energía, amigos míos, con las cartas y no me importa qué dibujos hayan, qué ilustraciones o qué digan del tarot. Yo ya sentía que aquí había habido pedazos, os lo he dicho. Aquí hay fines de ciclo. Mirad, estáis como si estuvierais en un laberinto y quizás tengáis que tomar decisiones no simplemente con estas personas, sino con áreas de vuestra vida que sean difíciles. Las superaréis, van a terminar. Os encontráis también saturados. Esta persona y tú sufrís por separado. Mirad, corazones que están desgarrados, mucho sufrimiento. Fue un flechazo cuando llegasteis. Y este número 14, que me habla también de la templanza, de esa comunicación de la que yo os he hablado. Aquí hay un corazón que está totalmente bombeando sangre, puro y con ese sentimiento que tuvisteis desde el principio, que esta persona era para vosotros. Tu persona está bien. Os encontrará próximamente, que es lo que yo quiero aquí, con este 2, en pareja o con lo que esté haciendo, pero en equilibrio. 2, que me habla de la alta sacerdotisa. Creed en vuestros sueños. Llamas gemelas, mi otro yo, mi pasión, así os sentís. Sois un alma. Y aquí, en este mundo material, en 2 cuerpos separados que volvéis a uniros. Lo sentís como vuestra llama alma gemela. Fue este flechazo. Mirad, así se sintió y hay mucho amor por su parte. Qué tirada, Géminis, espectacular. Flechazo. Tu corazón y el suyo todavía están ahí, sintiendo ese bombeo casi eléctrico. Se dispara el corazón por sí mismo, no necesita ningún otro órgano. Amor, mirad cómo está aquí. Este corazón lleno de rosas. Os he hablado de las flores que me habían salido antes, amigos míos. Las tenía en el caballero de... Tengo en caballero de bastos, en varias de ellas, porque esta baraja tiene muchas flores. Y sin embargo, también están aquí como en otras cartas. Rosas rojas que me hablan de pasión, incluso en el 5 de copas, lo que había derramado era rojo. Viene ardiendo, con muchas ganas de estar contigo, porque y dice literalmente así, amigos míos, yo daría mi vida por ti, con este número 1. Como el as de pentáculos. Nuevos comienzos. Vamos a empezar otra vez, amor mío. Como desde aquella primera vez y como en todas nuestras vidas pasadas, como llamas gemelas que somos. Ahora me reconozco y te reconozco a ti también. Mi corazón es tuyo y lo he rodeado de rosas rojas para ti. ¿Os gustan las rosas rojas? ¿Alguien tiene? ¿Se las han regalado? Todo esto son señales, amigos. Mirad bien las cartas y todas las ilustraciones y fotos, porque hay mensajes más allá. Puede ser la playa, el mar, ríos, un sitio determinado que sea importante. Pues mirad, así va a venir vuestra persona. Con mucho amor. Alma, llama gemela. Bien, amigos míos, pues hasta aquí he llegado. Gracias de todo corazón por estar aquí, por haberme escuchado. Decidme en comentarios con qué os sentís identificados y os contestaré siempre que pueda. Gracias a todos por los comentarios, likes, suscripciones, por todo vuestro amor y nos veremos en la próxima lectura. Géminis, espectacular, me ha encantado y gracias a todos de corazón. Hasta la próxima.